Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y lo seguía mucha gente, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Pero Jesús subió al monte y se sentaba allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, alzando los ojos y observando que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Esto decía para probarlo, porque él sabía qué iba a hacer. Le respondió Felipe: 200 denarios de panes no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús: haced recostar a los hombres. Y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron, pues, los varones, en número como de 5,000. Entonces, Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los recostados, e igualmente de los pececillos, cuanto quisieron. Y cuando fueron saciados, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Y de los 5 panes de cebada, recogieron y llenaron 12 cestos de trozos, que sobraron a los que habían comido. Entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Pero Jesús, percibiendo que están a punto de venir y llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Cuando se hizo la tarde, sus discípulos bajaron al mar, y entrando en una barca, iban al otro lado del mar hacia Cafarnaúm. Había ya oscurecido, y Jesús aún no había llegado a ellos. Además, el mar se iba encrespando a causa de un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús andando sobre el mar y cerca de la barca, y tuvieron temor. Pero él les dice: yo soy, no temáis. Entonces lo recibieron con gusto en la barca, y enseguida la barca estuvo en la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar vio que no había allí sino una barca, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Otras barcas habían llegado de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor hubo dado gracias. Viendo, pues, la gente que Jesús no está allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús, y al hallarlo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les respondió Jesús diciendo: de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes, y os hartasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste selló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Entonces le dijeron: ¿qué señal haces tú, pues, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás.
Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Los judíos murmuraban entonces acerca de Él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora: he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas: y todos serán enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos discutían unos con otros, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo: de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo del Padre. De igual modo el que me mastica, también él vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan, vivirá para siempre. Estas cosas dijo en Cafarnaúm, enseñando en una sinagoga. Al oírlas, muchos de entre sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos refunfuñaban sobre esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Después de esto, muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: no os escogí yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12.
porque éste lo iba a traicionar.